siempre empezamos para gozar puntuales, ¿verdad? Es que el Padre Sergio también. ¿Cómo va a quedar la música? Ah, ok, qué bueno que nos dice. No estábamos esperando el Padre Sergio también, ¿verdad? Dios contigo, no conseguirás. Dios contigo, no puedes detener. Dios contigo. Un anuncio, recuerden que la hermana Rondi está ahí atrás, por los que no alcanzaron a comprar su material la semana pasada, sus encelazos. La hermana Rondi ahí está bien dispuesta. Libros de toda ocasión. Por ejemplo, está la novena del Espíritu Santo, y se puede empezar el día de hoy o el día de mañana, ¿verdad? Y muchos libros más. La Biblia, por supuesto. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer el Salmo 139. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los que traemos la Biblia misionera lo hacemos en voz alta, y los que traen la Biblia latinoamericana pues van siguiendo porque está un poquito diferente. Todos, Salmo 139. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti, y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Dios, qué profundos me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítales la vida a los malvados, y aleja de mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti, y se levantan en vano en contra tuya. Señor, ¿no odio acaso a los que te odian, y desprecio a los que te desafían? Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón,
Ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu bendito nombre. Nuestro corazón, Señor, está dispuesto para que tú nos hables por medio de tu palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que todo lo que se diga sea agradable a ti. Y todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, pidiendo siempre la intercesión de la Virgen del Magnífica. Virgen del Magnífica, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ¿pueden tomar asiento? Puedes agarrar el micrófono también. ¿Ya saben de qué va a tratar el tema? ¿Saben qué son las notas complementarias? Préndelo. No lo apagues. Es que ese cuando se prende, se apaga, se pone agresivo, entonces hay que prenderlo. Sí, las notas complementarias ya las hemos usado algunas veces, es para reforzar nuestra fe. Son cuestiones que nosotros mismos tenemos dudas, ¿verdad? O algunos de nuestros hermanos, de nuestra casa, familia, amigos, ¿verdad? Familiares tienen dudas. A lo mejor nosotros vamos a tener dudas, ¿verdad? Ya hemos examinado algunas notas complementarias, pero el día de hoy vamos a enfocarnos sobre las cuestiones del bautismo. ¿Sí? ¿Habían escuchado? El bautismo. Y vamos a preguntar algunas cuestiones a ustedes, porque de acuerdo como ustedes nos digan, pues nosotros compartimos, ¿no? O como dicen, al son que nos toque nosotros bailamos, algo así. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿qué es el bautismo? Esa es una. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Es importante o no es importante? Díganme ustedes los que están estudiando la palabra de Dios. Sí es importante. Muy bien. ¿Los demás? Los que no dijeron nada, también. Eso. Sí es importante. La segunda, ¿qué significa la palabra bautismo? Y apúntenle porque luego se nos olvida. ¿Qué significa la palabra bautismo? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué más? La palabra. Ahorita vamos a definir para ti qué es el bautismo. Ahorita, ¿qué es la palabra bautismo? Viene del griego, ¿verdad? Y significa una cosa bien importante, que muchas veces por eso se confunden nuestros hermanitos esperados o protestantes. Significa, no saben, ¿verdad? Pues qué bueno, pues estamos por aprender. Significa lavar o sumergir. Lavar o sumergir. Ahorita vamos a ver las cuestiones sobre el bautismo, cuestiones que ustedes tengan una inquietud, ¿verdad? O que le hayan sembrado una inquietud a usted. Y vamos a aclararlas, porque en el cuarto curso bíblico, vamos a hablar específicamente solamente de este sacramento del bautismo. Toda la hora vamos a hablar del bautismo específicamente como sacramento. Ahorita vamos a hablar sobre las cuestiones que tenemos duda, ¿verdad? Entonces dijimos que para nosotros los cristianos católicos el bautismo es bien importante. Y la palabra bautismo significa lavar o sumergir. ¿Sí? Y para ustedes, ¿qué significa bautismo? O sea, ¿qué es el bautismo para ti? Algunos que he conocido dicen, pues es un requisito que nos pone la iglesia, ¿verdad? Para X o para Y. Por ejemplo, si ya estás grande y no estás bautizado ni confirmado, no te puedes casar, ¿verdad? Y unos lo ven solamente como un requisito. El primer sacramento, grábense eso muy bien, el primer sacramento para ser hijo de Dios. De hecho, se le llaman los primeros 3 sacramentos de iniciación cristiana. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. ¿Qué más? El bautismo, ¿cómo?
nuestro pecado. ¿Okay? Fíjense, ahorita vamos a mencionar todo lo que hace el bautismo. Ustedes me van a ayudar. Y luego lo vamos a compartir con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque déjenme les digo, allá afuera, quizá ustedes tienen familiares, amigos, hasta sus propios vecinos que son de otra denominación, ¿verdad? Y ellos solamente piensan, no digo que todos porque hay muchas denominaciones, pero la mayoría piensa que solamente el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿A poco no han escuchado eso? ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Eso. Entonces ya encontramos varias cosas de lo que es el bautismo ahorita. Vamos a hablarlo y luego con la Biblia vamos a irlo compartiendo. Y ustedes digan, pero yo tengo esta duda. A mí me dijeron esto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Verdad? Entonces, aquí es para aclarar las dudas. Nos hace hijos de Dios, somos cristianos, nos hace miembros de la iglesia. ¿Qué más? Nos quita el pecado original, ¿verdad? Hay otra cuestión, estamos hablando de todo lo que hace el bautismo. Subrayamos nomás una, y es la que se enfoca en nuestros hermanos. Solamente es para el perdón de los pecados. Y nosotros decimos, sí, es para el perdón de los pecados, pero no solamente para eso, sino para muchas cosas más. Por ejemplo, ustedes que son bien inteligentes y sus mamás y sus abuelitas les han compartido, ¿verdad? Algún remedio, alguna pastillita que les dicen, mira hija, mira hijo, este tecito te sirve para el dolor de estómago, te sirve para el dolor de cabeza y te sirve a lo mejor hasta si andas estreñido. Ese mismo, ¿verdad? Pero si yo nomás tengo dolor de cabeza, pues tómatelo, no te afecta, ¿verdad? Ese remedio te ayuda, pero no te perjudica a los demás, ¿verdad? Entonces, el bautismo nos ayuda bastante. Algo que se nos está olvidando, y vamos a mencionar muy seguido, recibimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y las cuestiones, aquí es donde entramos un poquito en controversia, ¿verdad? Que vamos a ir mencionando. Es que nuestros hermanos no católicos nos dicen, es que ustedes se tienen que bautizar, ¿a qué edad? Sí se la saben, ¿verdad? A los 30 años. ¿Por qué? Porque así se bautizó Jesús, ¿verdad? Eso dicen nuestros hermanos esperados, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que no? Porque la palabra de Dios nos dice que y sí, muy bien. Y si ellos te digan, pero si Jesús se bautizó a los 30 años, tú tienes que hacerle caso a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué digan? ¿Qué digan ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Hay niños que mueren antes, niños que mueren más. Pero ¿cómo le responderían ustedes? Porque estas cuestiones... Respondería porque en la Biblia nos dice que cuando bautizaron a Jesús, dice, yo solo bautizo, le dijo Juan, yo solo te bautizo, yo solo bautizo para el perdón de los pecados, pero va a venir el que bautiza en el Espíritu Santo. Y Jesús mandó a bautizar a todos. A ver, vamos a matizar, vamos a aclarar un poquito eso, lo que usted dijo, porque hay un poquito ahí. Vamos a mirar la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús se hizo bautizar a la edad de 30 años, ¿verdad? Cuando empezó su vida pública, ¿verdad? Y si recordamos lo que nos dicen nuestros hermanos no católicos, dicen, tienen que bautizarse para el perdón de los pecados. Ojo, ¿Jesús tenía pecados? Eso, y lo decimos bien seguro. Entonces, ¿para qué se bautizó? A ver, para darnos un ejemplo, ¿verdad? Y vamos, ¿quieres compartir algo? Yo le sigo. Ok, le sigo. Entonces, Jesús nos puso el ejemplo
Y así como ellos nos dicen, es que tienen que seguir el ejemplo de Jesús, porque Jesús se bautizó a la edad de 30 años. Nosotros decimos, seguimos el ejemplo de Jesús, porque Jesús no tenía pecado y nosotros vamos a bautizar a nuestros niños, ¿verdad? No porque nosotros creemos que nosotros todos nacemos con el pecado original, pero no tanto por eso. Jesús nos mostró que es importante. Y aquí es donde vamos a empezar las citas bíblicas porque es importante. Alguien lo bautizó a Jesús. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Saben por qué le pusieron bautista a Juan? Porque fue el que empezó a bautizar. ¿Y saben quién era Juan el Bautista? Fíjense, razonando así de simple. Era un profeta, ajá, pero aparte del profeta, hijo de Isabel, y viene siendo su primo de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué edad tenía Juan el Bautista comparado con Jesús? 6 meses más. ¿Se imaginan un bebé bautizando a... no se puede, ¿no? Entonces, a la edad que empezó a bautizar Juan el Bautista fue a la edad aproximadamente también de 30 años, porque a esa edad Jesús se bautizó. Entonces, es una respuesta basados un poco en la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar con la palabra de Dios, pero miramos, ¿quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ese bautismo, hay 2 bautismos en la palabra de Dios. Uno del Juan el Bautista, que nos mencionó la señora, y otro es el que viene de Jesús. ¿Sí? Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. 16. Capítulo 3, versículo 16. Recuerden todo lo que hemos mirado, por eso es importante subrayar. Bautismo significa lavar o sumergir. El bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sí perdona los pecados, pero no solamente para eso. ¿Alguien quiera proclamarlo o me ayudas a proclamarlo? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Al 17. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? Dice que cuando salió del agua, el cielo se le abrió. Pregunta, ¿Jesús tenía el cielo cerrado para él? ¿Si es Dios? No. Segundo, dice que el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él. Otra pregunta, ¿ustedes creen que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Claro que sí, es Hijo de Dios, es Dios mismo. Continuemos, ahorita les explico por qué. Se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. ¿Esa voz de quién es? De Dios, ¿verdad? Entonces, ahí mencionan cosas bien importantes. Jesús nos mostró que el bautismo es importante, que a las personas, a los niños que bautizamos, se nos abre el cielo. Teológicamente nos está diciendo la palabra de Dios que se nos abren los cielos con el bautismo, que recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y dice: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Somos hijos de Dios. Fíjense ya, se abre el cielo, recibimos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. ¿Sí? Jesús nos muestra que es importante el bautismo, ¿verdad? ¿Y qué dicen nuestros hermanos? Es que el bautismo tiene que ser en un río. ¿A poco no? Y a lo mejor algunos de ustedes, espero que no, ¿verdad? Pero a lo mejor cuitearon y andaban en otras denominaciones, ¿verdad? Y estaban diciendo: ay, yo me quiero bautizar, es que allá los bautizan en el río, los meten, los mojan, ¿verdad? Los bautizan.
Es que ellos dicen, es que bautizar significa sumergir. Y tenemos que sumergirnos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? Me quedo callado, ¿verdad? ¿Tiene que correr agua? ¿Tiene que haber agua? He visto videos donde los meten a una alberca. A una alberca y ellos los bautizan, ¿verdad? Entonces ellos dicen, es que nosotros sí los bautizamos en el río. Los católicos no los meten en un río, solamente les echan agua en la cabeza, ¿verdad? ¿Y cuál creen que está, cuál es verdad, cuál es mentira? ¿O cómo darían una explicación ustedes? Facilito, vamos a la palabra de Dios. Déjenme ver si se puede utilizar ese mismo versículo, ese mismo capítulo, así ya no brincamos. Vamos a Marcos 1:8. Marcos 1:8. Recuerden, bautismo significa sumergir. Cuando estemos leyendo el Evangelio de San Marcos, que es después de Mateo, luego sigue Marcos. Cuando diga bautismo, en vez de decir bautismo, vamos a decir sumergir, que es lo mismo. ¿Sí? Marcos 1:8 dice así. Dice Juan el Bautista, está hablando. Yo los he bautizado, yo los he sumergido a ustedes con agua. Pero Él, ¿quién es Él? Jesús, los sumergirá con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El bautismo que Juan el Bautista, estaba realizando es para el perdón de los pecados, esa metanoia. Metanoia es cambio de vida, es un arrepentimiento. ¿Sí? Juan el Bautista decían, cambien de vida. Este bautismo que yo les doy es para que reconozcas que eres pecador y regreses a Dios. Pero en el Marcos 1:8 dice, yo los bautizo, como quizás los hacen los hermanos protestantes, para el arrepentimiento, para que se arrepientan solamente, ¿verdad? Pero no reciben el Espíritu Santo, porque el bautismo de Jesús dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Él los sumergirá con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerden, ya hemos leído el Pentecostés. Cuando estaban los apóstoles reunidos, eran aproximadamente ¿cuántas personas? ¿No recuerdan? ¿No estaban cuando eso? ¿No? Unas 3,000 personas, ¿verdad? 3,000 personas. Y dice que después del discurso de Pedro, esas 3,000 personas querían bautizarse. Ahí no se les pidió que hubiera un río, o sí les dice la palabra de Dios. Vamos a buscar un río para sumergir, para bautizar a todas estas 3,000 personas, ¿no? Ahí los bautizaron. Vamos a hablar mucho sobre el bautismo enfocado en los niños, porque es donde nos atacan más. ¿Sí? Y, por ejemplo, te dicen, es que los niños no se pueden arrepentir de sus pecados. Los niños no tienen conciencia. Hasta que tengan conciencia, los pueden bautizar. Y unos dicen, hasta la edad de 30 años. Y otros dicen, ya después de los 9 años. Otros los dicen, hasta los 12. No se les entiende a ellos, porque ellos no tienen un magisterio, ¿verdad? Pero ya vamos mirando un poquito más claro que Dios te quiere dar regalos, dones, cosas importantes en el bautismo, ¿verdad? Un ejemplo, si yo les dijera a todos ustedes, a cada uno de ustedes, yo les quiero dar $10 millones a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Los quieren ahorita o los quieren en 30 años se los doy? ¿Verdad?
Pero porque, imagínense, hay que canalizar eso. ¿Por qué lo quieren ahorita y no en 30 años? A lo mejor, a lo mejor no vives en 30 años, o a lo mejor, pero otro va a decir, pero así no te lo gastas. Pero dice, pero lo ocupo ahorita, ¿verdad? Entonces, esos 10 millones de dólares que nosotros los queremos ahorita, sabemos que es un valor grande y que lo ocupamos casi hasta inmediatamente, ¿verdad? ¿Dónde firmo, verdad? Para que me los des, ¿verdad? Imagínese esa riqueza, pero aún más la riqueza del bautismo, que estamos empezando con todo lo que nos ofrece este sacramento del bautismo. Primero, somos hijos de Dios. Empezar eso con nuestros hermanos no católicos, decirles, ¿tú quieres que tu hijo decida él si quiere o no bautizarse hasta la edad de 30 años, cuando él piense, cuando él se arrepiente? Y luego, uno hay que ser un poquito duro. Entonces, ¿tú para qué estás? ¿No le vas a enseñar la fe? ¿Tú crees en el bautismo? No, pues sí. ¿Tú crees que es importante? No, pues que sí. No, pues que sí. No, pues que no. Si no sabes qué es el bautismo, por eso no lo has bautizado. Si nosotros supiéramos qué es el bautismo, casi cuando nace, después de 2, 3, se recomienda aproximadamente 3 semanitas, ¿verdad? Bautizar al bebé. No esperarse hasta que él decida si quiere o no bautizarse. ¿Tú quieres, preguntarles a los hermanos, ¿tú quieres que tu hijo sea hijo de Dios? Sí, pero es hijo de Dios, es criatura de Dios. Hasta que se bautice, es hijo de Dios. ¿Tú quieres que el niño tenga abierto el cielo para que él vaya caminando y sea más fácil llegar hacia Dios? Sí. ¿Tú quieres que reciba el Espíritu Santo? ¿O quieres que lo reciba ya hasta los 30 años, hasta los 8 años, y a lo mejor no, se muere? Cuando tú sabes eso, todo lo que falta, ahorita va a compartir también mi esposa, y todo lo que falta. Cuando tú sabes eso, tú dices, no, yo de tonto dejo a mi hijo sin bautizar. Pero dicen muchos hermanos no católicos, no tanto por conciencia, sino alguien más los induce. ¿Tienes un bebé? ¡Ay, qué bonito! Vamos a presentárselos a Dios. Lo presentas a Dios. El bautismo no, hermana, no es suficiente. El bautismo no es necesario. Ya cuando piense, ya cuando razone, ya cuando él sepa lo que es el sacramento, no dice sacramento, lo que es el bautismo, ya el que se bautice cuando él quiera. ¿Y qué pasa? Te adormece en la conciencia. Ay, sí tengo mi bebé. Ay, preséntalo ante Dios. Lo presentan. ¿Recibe el Espíritu Santo? No. ¿Es hijo de Dios? No, es criatura de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces, cosas que te adormecen y tú dices, pues ya quedo tranquila o tranquilo porque pues ya lo presenté ante Dios, ya el bautismo como que ya no. No, para nosotros los católicos, indispensable el bautismo. ¿Quieres agregar algo, mi amor? Bueno, nada más hay que cabe aclarar, ¿verdad? Entonces, ¿el bautismo es para el perdón de los pecados? Sí. Otra vez, ¿el bautismo es para el perdón de los pecados? Sí. ¿Y nada más para eso? No. ¿Para qué más? Recibir el Espíritu Santo. Se nos abre el cielo. Somos hijos de Dios. Y eso es el ejemplo que nos da Jesús, ¿verdad? Acuérdense que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. No en cuestión de la edad, sino en la riqueza que tiene el bautismo. Y asimismo vamos a ver en Hechos capítulo 2, versículos del 36 al 38, lo que nos comparte San Pablo, ¿verdad? Lo que hablaba mi esposo sobre las 3,000 personas que se convirtieron, donde San Pedro da anuncia, ¿verdad? El evangelio, y entonces la gente quiere bautizarse, ¿no? Entonces él le dice como lo que va a pasar cuando reciban el bautismo. Vamos a verlo, y que alguien que lo tenga por ahí, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 38. ¿Alguien que quiera proclamarlo?
Alguien diga yo, y le acercamos el Perdón, micrófono. es del 38 al 39. 38 al 39. Hechos 2, 38 al 39. ¿Alguien? Aprovechen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 38 al 39. Biblia misionera es la página 1608. Hechos capítulo 2, 38 a 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Entonces dice, ¿verdad? ¿Cuál fue la contestación de San Pedro cuando las personas, ¿verdad?, que están ahí dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Del versículo 37, un poquito atrás. Y le dijo Pedro, vuélvanse o conviértanse, ¿verdad? Arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, que ya lo hemos mencionado. Para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué más? Que hay una promesa, ¿verdad? Y nada más la promesa es para los puros adultos. ¿Qué dice ahí? Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Y no dice una cierta edad, ¿verdad? No dice, que sea arriba de 30 nada más. No. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad? Que la palabra de Dios no nos dice que no debemos de bautizar a los niños, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? Que lo que Dios quiere, dice más abajo, porque esta promesa, ¿verdad?, es para ustedes, para sus hijos y también para todos los que están lejos, ¿verdad? Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Entonces, si tenemos en cuenta estas partes, que no nada más el bautismo es para el perdón de los pecados, sino que hay más allá, ¿verdad? Y que esto no nada más es para los adultos, sino también para los niños y para los jóvenes, ¿verdad? Exacto. Y fíjense, cuando nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos explicando y ustedes dicen, mira qué fácil. ¿Por qué esto no lo entienden nuestros hermanos no católicos? Porque muchas veces ellos agarran solamente un versículo. Ellos, si alguna vez llegan a su casa, lo primero que les van a leer es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Nada más. Y ustedes saben, algunos de ustedes saben, que nomás le dicen, Pedro le contestó, vuélvanse a Dios y bautícense, o arrepiéntanse y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo. Y ellos les dicen, ¿ven? ¿Ustedes por qué bautizan a los niños? Si los niños no se pueden arrepentir. ¿Sí? Y bautícense en el nombre de Jesucristo. No como la Iglesia Católica les dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso quién lo dijo? Eso es mentira. Si Pedro aquí les dice que en el nombre de Jesucristo tienen que bautizarse. Y si tú no sabes, pues ahí te quedas y dices, ay, sí es cierto, ya miré la luz, me voy con ustedes, la Iglesia Católica me está engañando. Pero eso es mentira. Continuemos leyendo. Es que un texto fuera de contexto es un vil pretexto. ¿Sí? Fíjense, aparte de perdonar, como dijo mi esposa, aparte de perdonar los pecados, dicen, recibirán como dice el hermano que lo leyó, el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese don, dice más abajo, como lo explicó mi esposa, porque esta promesa, ¿qué? El del bautismo, es para ustedes, ¿y para quién? Exacto, para los adultos y para los niños. ¿Y por qué? Ahora la pregunta se la lanzo a ustedes a ver qué tan buenos, si estamos poniendo atención. ¿Por qué entonces nosotros los católicos bautizan a los niños, el sacerdote o el diácono? ¿Por qué los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Si aquí Pedro, según la palabra de Dios y según los hermanos no católicos, dice que en el nombre de Jesucristo tienen que bautizarse. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo? Cuando llegó
¿Todavía no llegaba el Espíritu Santo? No, porque Jesucristo es A ver, Padre y está en la vida y gloria de esta Trinidad. porque Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, muy bien. Sí, pero ¿por qué? Si aquí, fíjense, si yo actuara como protestante, a lo mejor me los llevo, ¿verdad? ¿Por qué? Si aquí... ¿Por qué? Es que, de verdad, aquí te van a poner bien hincapié, pero aquí dice Pedro, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y hasta me paro de puntitas, de Jesucristo, ¿verdad? Y tú dices, pero, entonces, aquí no dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde miramos que ellos no han aprendido lo que Jesús nos enseñó y que los apóstoles venían en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, un ejemplo, no se lo van a tomar en serio. Un ejemplo, que el Padre Sergio me diga, ve a la tiendita de la esquina y dile que ocupo cierta cantidad de carne porque vamos a hacer birria para los eventos que vamos a tener. Diles que va a ser mi nombre. Y yo ya voy con el señor de la carnicería a la tiendita, le digo, vengo en el nombre del Padre Sergio y quiere que le dé cierta cantidad, cierto precio, a ver si se puede. Y a ellos, muy bien, claro que sí. En el nombre, ¿verdad? No con el nombre. ¿Sí? Unas personas lo interpretaron así. Bueno, como los hermanos no católicos. No digo todos porque hay mucha variedad de hermanos no católicos que algunos se aceptan el bautismo de niños, otros no. ¿Verdad? Otros son trinitarios, otros no. Entonces, para no generalizar, los que no aceptan el bautismo de niños, unos tomaron este ejemplo de decir, en el nombre de Jesucristo vamos a hacer esto, que al cabo, así dice Pedro, en el nombre de Jesucristo. Y fíjense lo que les pasó por andar tomando así en el nombre de Jesucristo. Fíjense, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles 19. Versículo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Dice así. ¿Quieres leer? Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. ¿Vale? Continúa. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí ven lo que pasa cuando tomamos solamente en el nombre de Jesús? Vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Voy a expulsar a los demonios. Dice el demonio, yo conozco a Pablo, conozco a esta persona, a Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y toma la que se les dejó ir y los dejó malheridos, ahí golpeados. Hasta desnudos se fueron. Fíjense. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por el mandato del mismo Jesús. Yo he platicado con hermanos no católicos, ¿verdad? Cuando vamos al visiteo o cuando me lo encuentro en la calle. Y muchos empiezan a razonar de esta manera que solamente en el nombre de Jesús tienen que bautizarse. Y yo les digo, ¿usted le hace caso a Jesús o a quién le hace caso? No, pues sí, ¿verdad? El que le hace el caso a Jesús es un creyente, ¿verdad? Y que le hace caso a nuestros hermanos no católicos es un creyón. Entonces hay que creerle a Cristo. Mateo 28, del 19 al 20. Vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Tú le crees a Jesús? Vamos a ver lo que dice Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20.
Mateo 28, del 19 al 20. Adelante. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que dice el mismo Jesucristo, que es doctrina, ¿verdad? Lo que dice Jesús es doctrina. Le dice a sus apóstoles, si quieren, vayan. Si no quieren, no vayan. No, mentiras. Les da un mandato. A los apóstoles dice, vayan pues. ¿A quién? ¿A los adultos solamente a bautizar? Vayan a las gentes de todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Háganlas mis discípulos. No dice que solamente los adultos, dice a todas las naciones. Y cuando es a todas, es a todas. ¿Sí? ¿Y de qué manera van a bautizarlas? Dice, bautícenlas. Ahí dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que los bautizan a sus hijos, una vez que se bautizan ustedes, ¿qué dicen? Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Este bautismo lo aplicamos a los niños. Una vez que bautizamos a los niños, después, ¿qué hacemos con estos niños? Les damos catequesis, ¿verdad? O algunos de ustedes son catequistas. Les enseñan sobre los sacramentos, sobre amar a Dios, ¿verdad? Les enseñan el sacramento que recibieron. Y ustedes, si tienen hijos, ustedes como padres son los encargados de custodiar, de cuidar y avivar la fe de los niños, ¿verdad? Cuando tú sabes lo importante del bautismo, tú quieres que tu hijo lo reciba. Así como tú decides por el niño, por la fe de los padres, bautizas al niño, ¿verdad? Tú no te estás esperando, por ejemplo, cuando nace y que te preguntan los doctores, ¿quieren que dejemos que el niño decida a qué hora se ponen las vacunas? Cuando él quiera ponerse las vacunas. No, ¿verdad? Los doctores les dicen, mira, estas vacunas son para esto, para esto, para esto. ¿Se lo ponemos? Claro que sí. Sabes que es bueno para ellos, ¿verdad? También, el niño quiere comer. ¿Lo dejamos que decida a la hora que quiera comer? No, tú sabes que necesita comer. Ocupa de ti, ocupa del alimento. Él no se vale por sí mismo, ¿verdad? Y muchas cosas más que son importantes y que tú sabes. Y muy importante es la fe, ¿verdad? Y también pues cabe ver esta parte, ¿verdad?, donde es necesario la fe de los padres. Aquí hay que ver que en esa cita bíblica no nos dice nada más los adultos, ¿verdad?, nada más los papás. ¿Qué dijo? Todas, hagan las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Entonces no nada más es como nada más a los puros papás, ¿verdad?, sino a los niños. Aunque ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que no nada más con esa cita bíblica, si la iglesia siempre nos enseña, más, ¿verdad? Más, ¿verdad? Pero ustedes, bueno, ¿alguno de ustedes ha participado en algún bautismo recientemente? ¿Alguno de ustedes ha bautizado a sus hijos? Muy bien. A ver, ese hermano, ¿quién ha bautizado a sus hijos? Ándale. Ok, muy bien. Y los que no, pues ¿Y los que no? Cuando tengan o si les falta, ándale. ¿Por qué les pregunto que si recientemente han bautizado a un niño? Porque a lo mejor ni se acuerdan de cuando bautizaron a sus hijos qué fue lo que les dijo el padre, ¿verdad? A veces los sacerdotes, la mayoría de las veces sacerdotes o diáconos, explican el valor del bautismo y dicen, te comprometes, le dicen al papá y al padrino, te comprometes a guiar a este niño en la fe, ¿verdad? Y que todos decimos, sí, ¿verdad? Pero ahorita si les pregunto que si se acuerdan de eso, me van a decir, no nos acordamos, ¿verdad? Entonces, porque esta responsabilidad es muy grande, ¿verdad? Cuando dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, ustedes en el momento que ustedes bautizan a sus hijos, aunque sus hijos todavía no conocen, no saben, o pues no creen, ¿verdad?, en Cristo, porque pues obviamente no lo conocen, ustedes son los responsables de enseñarles ahora, ¿verdad? Tanto el catequista, pero más comprometido debe ser el papá, porque es a lo que se comprometió el día del bautismo, y el padrino.
Así es. Pero fíjense, uno, aunque le esté explicando a nuestros hermanos no católicos esperados, ¿verdad? Ellos van a poner mucha resistencia porque a veces le siembran una idea que hasta se enraiza en la mente, que quizá aunque lo mire no cree, ¿verdad? Y busca escapatorias o busca por aquí por allá para no creer y te preguntan, pero muéstrame un bautismo de niños y así te creo. Muéstrame, yo solamente veo que bautizaban adultos. Explícitamente que tú encuentras en la palabra de Dios. Aquí estaba un bebé y lo sacaron y le echaron agüita y lo bautizaron. No. Y no siempre se encuentran este tipo de cosas en la palabra de Dios. Hay tantas cosas que no encontramos explícitamente en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sabemos que donde hay una familia, y si es una familia judía, hay niños, papás, abuelitos, hay niños, claro, bebés también. Pablo bautizaba a familias. En una familia hay bebés. Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí busquen el capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Versículo. Vamos a leerlo del versículo 14 al 15. Y luego ahí mismo vamos a leer luego más adelantito el 32. ¿32? Bueno, el 31 y 32. Página 1633, 1633, los que traen la Biblia misionera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo, dijimos el 14, no, perdón, el 14 y el 15. Empezamos de ahí, se lo voy a compartir y voy a ir parándome, ¿verdad? Para ir explicando. Dice así, una de ellas se llamaba Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios y que estaba escuchando el Señor, la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con toda su familia. Y después nos rogó, si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a quedarnos. Palabra de Dios. Resaltar, dice Lidia, que adoraba a Dios, que amaba a Dios, que quería ser parte de la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque el bautismo nos hace parte de la iglesia. Dice en el versículo 15, fue bautizada, no solamente ella, dice, junto con toda su familia. ¿Qué quiere decir? Quizás si tenía esposo, pues se bautizó. Hijos, se bautizó. Toda la familia, abuelitos, todos los que estaban ahí, era su familia. Y los bautizó. Y vamos con el carcelero, ¿verdad? Cuando encarcelan a Pablo y a Silas, estaba en la prisión, y el carcelero pues era el que estaba cuidando, ¿verdad? Y dice que pasó algo, que estaba Pablo y Silas orando junto con los demás reos, ¿verdad? Y entonces él cuando fue a mirar, porque miró que no estaban, ellos estaban en lo más profundo, y como no los miró, pensó que se habían escapado, y si una persona se escapaba, pues ya saben lo que les pasaba, ¿verdad? Entonces, antes de quitarse él la vida, por así decirlo, Pablo le dice, ¿verdad? No te hagas eso, no estamos aquí. Y ya le empezó a predicar Pablo. ¿Qué pasa cuando escucha la predicación de Pablo y de Silas? Dice en el versículo 31, ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No solamente a ellos, a todos, no dice que solamente a los adultos, a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Toda su familia
fueron bautizados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sí? Aquí, si no quieres ver, pues no veas. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Pablo bautizó a familias. Y en la familia hay niños, jóvenes y adultos. Hay niños. Que tú quieras buscar, que tú quieres excusarte en que la Biblia cumpla tu capricho, pues no, ¿verdad? Y pues, ¿tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? A ver. Porque ella se pasó a otra denominación. Recuerde que uno es responsable de lo que hace, ¿verdad? Aunque usted tenga a su hijo y usted quiera lo mejor para él, usted no va a poder decir, yo quiero salvar a mi hijo y que vaya al cielo. Cada uno tiene que salvarse con sus hechos, con sus obras de caridad. Entonces usted quiere lo mejor para su hijo, pero ese hijo dijo, yo, en plena conciencia, yo no creo que esta es la religión, la verdadera, yo me cambio, pues usted siga orando por su hijo, por su hija, pero ese no es problema de usted. Siga orando, pidiendo, el problema es de la persona que se alejó de la iglesia. Otra cosa, qué bueno que lo trajo a colisión. Otra cosa, muchas personas que se van a otra denominación dicen, principalmente los pastores le dicen, hermana, usted tiene que aceptar al Señor Jesús. ¿A poco no le dicen? Bueno, no sé si ustedes no se han ido, qué bueno. Y le dicen, tiene que aceptar al Señor Jesús y tiene que bautizarse. Entonces dices, y si ustedes piensan poquito, pero si ya me bautizaron de chiquita. Ellos dicen, no vale, porque estaba chiquita. Es más, ni sabes lo que recibías. Tú ya de grande te vamos a enseñar lo que vas a recibir y ahora sí te vas a bautizar. Y te engañan, y a mucha gente han engañado y se ha dejado bautizar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que se puede bautizar una y otra vez, cuantas veces quiera uno, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. Nomás hay un solo bautismo, ¿verdad? ¿Dónde lo dice? Bueno, en el credo. Pero en la palabra de Dios, qué bueno salieron, ¿no? Eso estaba bueno, eso no me lo esperaba. Yo lo pienso que yo he escuchado cuando escucho al padre. Ajá. No, lo escucho por un padre, con el padre Marcos Galvis, ajá. Ahí dice que no vale. Vale el primer bautismo y el segundo no. Exacto. ¿Y dónde lo dice? Importantísimo, pues apúntenle. Sí, pero como a veces. Sí, pero no. Ando trabajando y lo estoy escuchando, entonces no tengo dónde anotar, no se me graba, pues. Sí, entiendo. Pero es una exhortación para decir, ok, esto es importante, deja mínimo apuntar la cita bíblica de apuntarle. Hay un solo bautismo. Quizá no tengo una super memoria, pero tengo una super, una pluma, ¿verdad? Y una libreta donde puedo apuntar. Efesios 4:4. Porque cuando tú conoces, pues no te confundes. No te confundes. Católico instruido jamás será confundido. Y recordemos, ahorita que lo mencionaban en el credo, es cierto, ¿verdad? Nuestra fe no está basada nada más en puras palabras. Hay una demostración de lo que nosotros creemos y tanto es cierto, ¿verdad? Lo que dice el credo porque es nuestra profesión de fe, como también se basa pues en la palabra de Dios, ¿verdad? De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4. Y 5. 4 y 5. 4 y 5. De la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 4 al 5. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un solo bautismo. Que no te engañen, que no nos engañen. ¿Sí?
Efesios 4:4, que es palabra de Dios, dice que hay un solo bautismo, un solo Señor y un solo cuerpo, ¿sí? Cuando a ti te digan, hermano, ese bautismo que usted le hicieron en la iglesia es falso, eso es mentira, ¿sí? Y ustedes tienen que decirle, es palabra de Satanás eso que dijiste, ¿verdad? No, el bautismo que tú recibiste de chiquito, que te bautizaron con la fórmula trinitaria, es válido y te vas a morir siendo con ese bautismo. Es un sello indeleble. En español, no se borra, ¿sí? Te vayas al cielo, te vayas al purgatorio, te vayas al infierno, vas a ser bautizado, hija de Dios, hijo de Dios. Entonces hay que tirarle al cielo, ¿sí? ¿Preguntas? Una pregunta. Es que en una vez me tocó asistir a un bautismo, era un niño que adoptaron. O sea, yo no conocía a la familia, pero era un niño adoptado y le dijo al padre, oh, si no has sido bautizado. Cuando me dio el bautizo, porque dice que cuando un niño se adopta, no puedes saber nada de él. Entonces, no sabía si estaba bautizado o no estaba bautizado, y el sacerdote le dijo, oh, si no has sido bautizado. Sí, esos son casos especiales que el sacerdote realiza, ¿verdad? Para cuando no hay una seguridad de qué manera o si ha sido bautizado, porque el sacerdote sabe que solamente hay un bautismo. Por ejemplo, si un hermano no católico decidiera regresar a la iglesia católica, la verdadera, y que le pregunte el sacerdote, ¿y tú? ¿A ti ya te bautizaron? Y él diga, pues no me acuerdo, y mis papás ya se murieron, qué sé yo. Entonces, ¿y te quieres bautizar? Pues si se puede, sí, pero no sabes, no tienes a alguien, el sacerdote indaga. Y cuando dice, pues la verdad no sé, entonces en condición hace el sacerdote eso. Si tú no has sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre condición, ¿verdad? Pero si has sido bautizado, pues simplemente no pasa nada, ¿verdad? Entonces, algunos hermanos no católicos que solamente se bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Como los engañan, ese bautismo no es válido. Algunos hermanos no católicos que se han bautizado con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo sí es válido. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Si tienen su librito, Importante, de buenísimo. los cursos, ¿verdad? Esto no está en citas bíblicas, pero sí está registrado en la historia. Página 67, nos dice, ¿verdad?, que hay testimonio de quienes vivieron cerca, ¿verdad?, de los tiempos, un poquito más cerca del tiempo de donde estaban los apóstoles, y nos dice que Ireneo dijo, Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen para Dios, infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. También nos dice que Orígenes también habla sobre el bautismo, que dice que declara que el bautismo de los niños es de institución apostólica, o sea, viene desde los apóstoles. Y también está Cipriano y los obispos del Tercer Concilio de Cartago, dice que ordenaron que a los recién nacidos se les bautizase lo antes posible. Entonces, en cuestión de la historia, ¿verdad?, hay personajes cercanos, estos son más cercanos porque uno es del 140 al 205, otro del 180 al 255, otro del 253. Eso sí es bien importante, porque si queremos saber cómo actuaban los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas, tenemos que mirar que, por ejemplo, Ireneo estaba en el año 140 al 205 después de Cristo, ¿verdad? No estaban los protestantes ahí. Orígenes en el 180 al 255. Y en el concilio de Cartago, San Cipriano, en el 253 después de Cristo, 253. Y por último, ¿verdad?, menciona la Didache, o Didache, que era como, es un libro como la doctrina, se puede decir como tipo el catecismo de las primeras comunidades cristianas. ¿En qué año? Del 90 al 100 después de Cristo. ¿Y qué decía? Va a hablar sobre el bautismo. ¿De qué manera se administraba en el año 90 al 100 después de Cristo? Bautizad en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente. Si no tienes a la mano agua corriente, bautiza en otra agua. Si no puedes hacerlo en agua fría, hazlo en caliente. Si tampoco puedes hacer esto, derrama entonces 3 veces agua en la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, esto nos decía, es como el catecismo de las primeras comunidades cristianas, catecismo de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo nos dicen? Que bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que solamente bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda para ir finalizando? Ah, mira qué puntuales. Dice que también el bautismo es como un mini exorcismo, ¿verdad? En el bautismo te hacen el exorcismo, por así decirlo, en el ritual. Es un mini exorcismo cuando te hacen el bautismo, sí es verdad. Sí, nosotros creemos exacto, en el bautismo, nosotros se nos borra el pecado original. Tantas cosas que nos faltaron, fíjense. Por ejemplo, ya nomás les menciono, nosotros nos hacemos parte de la iglesia, ya nomás así para rapidito, ¿verdad? Nos hacemos parte de la iglesia católica, parte de un solo cuerpo. ¿Y dónde nos dice? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Formamos parte del cuerpo de Cristo cuando nos bautizan o cuando bautizamos a nuestros hijos. Y también en Gálatas 3:27, apúntenle, ya ustedes lo meditan en su casa. Gálatas 3:27 nos dice que nosotros en el bautismo nos revestimos de Cristo. Una persona que ya está vestida se reviste de Cristo. ¿Qué significa? Que se hace cristiana. Una persona que nos revestimos de Cristo, nos hacemos cristianos. ¿Sí? Otra cosa, en Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, nos dice que nosotros morimos al antiguo yo y nos unimos a la muerte y la resurrección de Cristo. Morimos a nuestro antiguo yo y nacemos a nuestro nuevo yo con Cristo. Romanos capítulo 6. Otra, ahí va, es que ya se me acabó el tiempo, si no. Perdón. Nos revestimos de Cristo, Romanos 3:27. Revestirnos, hacernos cristianos. Romanos 6, morimos al pecado y vivimos a la gracia, a Cristo. ¿Y cuál les iba a decir? Ah, sí. San Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu es el bautismo. ¿Sí? Y el bautismo nos salva también. Primera de Corintios capítulo 10. Ahí mírenle, el bautismo nos salva. Y también, ya para rematar, ya andamos en gastos, ¿verdad? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, ahí mírenle, nos habla, nos hace una comparación, ¿verdad? Hace una comparación como las personas que estaban en el diluvio y que solamente 8 se salvaron, ¿sí? Y eso hace referencia que se salvaron con las aguas del bautismo. Y eso ahora nos salva, dice. El bautismo nos salva. Ahí la lean, se les dejamos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19 y 20 para no errarle. A lo mejor es el 20, pero ahí le doy una 19 y 20. Ahí para que le lean más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Más adelante, primero Dios, sigan perseverando, vamos a hablar más ampliamente ahora específicamente sobre el sacramento del bautismo. Ahorita hablamos sobre cuestiones del bautismo y nos enfocamos un poquito más al bautismo de niños, ¿verdad? Que es el que está un poquito más atacado, que nos atacan a nosotros. Pero también hay sobre el bautismo la validez, si es solamente en la fórmula trinitaria o solamente en el nombre del Señor Jesús y así. Pero ahorita nos enfocamos un poquito sobre los niños.
¿Sí? ¿Tienen alguna duda o son bien inteligentes y ya no hay duda? La de Nicodemo. Nicodemo, capítulo 3, versículo, creo que es 4 y 5, por ahí. Bueno, para que lean, para que lean. ¿No? Y van a leerlo, van a decir, no estaba en el 3, estaba en el 4, luego van a decir, a ver si es cierto, a ver si leyeron, ¿verdad? Eso es bueno, pues, para que lean, ¿no? Pero ahí está. Que no, es más, empieza desde el 3, empieza la plática con Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Y Nicodemo lo entiende muy físicamente, dice, ¿yo cómo puedo meterme otra vez con mi mamá adentro? No. Lo que nace de carne es carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. Ahí le estoy ayudando un poquito más, para cuando la lean. ¿Dudas? ¿No? Nos fuimos más reforzados, más como entusiasmados, decir, yo estoy en la iglesia que Cristo funda y gracias a Dios que mis padres me dieron el bautismo y ahora yo, primero Dios, también vamos a bautizar a nuestra bebé, ¿verdad? Y ustedes también a su vez, a sus hijos. Si no lo han hecho. Y si no lo han hecho, que sea la oportunidad de mostrarles tantas gracias que tiene el bautismo, que es un don de Dios. Bueno, ya nos ponemos de pie, ya para terminar, y gracias por este calorcito que nos manda Dios, ¿verdad? También. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con la luz de tu Espíritu Santo para que esto que hemos recibido el día de hoy, principalmente el sacramento del bautismo, algunas dudas, Señor, que tenemos, pues se quede en nuestro corazón y no solamente las hayamos anotado, sino que las guardemos en el corazón y las podamos compartir a nuestros hermanos que no te conocen, que no conocen ese sacramento, y principalmente para reforzar nuestra fe. Todo eso, Señor, te lo pedimos, pidiendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Magnífica. Virgen del Magnífica, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, fue un placer compartir con ustedes y recuerden de firmar, ¿verdad?